Hacía algunos meses que me había mudado a la ciudad debido a la universidad. Vengo de un pequeño pueblo rural. Tengo algunos familiares y conocidos aquí, pero siempre viví con mis padres, compartiendo un cuarto con mi hermano menor. Así que decidí rentar un departamento yo solo para tener privacidad e intentar ser independiente. No es mucho, un dormitorio, baño y compartía la cocina y una pequeña sala con una pareja de ancianos. No era la gran cosa, pero me servía. La verdad, ni siquiera pasaba mucho tiempo en él. Entre la universidad y mi trabajo de medio tiempo, a veces solo llegaba a dormir. Trabajaba de mesero, y con todos mis gastos no me sobraba mucho dinero para darme muchos lujos. Así que aparte de mi cama, mi laptop, no tenía muchas más cosas en mi cuarto. Así que cuando iba pasando frente a un edificio de departamentos y vi aquel precioso espejo recostado en un contenedor de basura, no dudé en llevarlo a mi casa. Era bastante pesado, pues era de lo que parecía madera de muy buena calidad. Estaba finamente labrado con acabados que me recordaban a los de una iglesia antigua. Sus tallados de leones, flores y otras cosas que no sabía bien qué eran, pero me fascinaron. Ese espejo era bastante grande. Yo mido 1,80 y aún así este espejo me llegaba un poco abajo del pecho. A pesar de ser pesado, lo llevé a mi departamento. Lo puse frente a mi cama. Me quedé allí, mirándolo, solo viendo mi reflejo. Había algo magnético en él, algo que no me dejaba dejar de mirarlo. Lo que yo creí que habían sido 5 minutos admirando el arte del espejo, fueron en realidad casi 40. Me pareció raro, pero no le tomé mucha importancia. Estoy cansado, pensé, y me fui a dar una ducha, y después de hacer la tarea, que era mucho ese día, me fui a la cama. Estaba tan cansado que me quedé dormido casi al instante, pero algo me despertó a la mitad de la noche. Unos ruidos extraños. Eran como balbuceos. Levanté mi cabeza un poco de la almohada para darme cuenta que venían del espejo. Esos balbuceos eran como palabras en un idioma extraño. Se repetía una y otra vez. Entonces desperté. Era de día y mi alarma estaba sonando. Fue un sueño. Debo dejar de ver tantas cosas de terror, pensé. Me levanté, me cepillé los dientes, comí mi desayuno como todos los días y me fui a la universidad. No sin antes arreglar algo mi cabello en el espejo, pero me quedé mirándolo, sintiendo esa extraña atracción hacia el espejo. Allí estaba solo, mirando mi reflejo en él. Mi cabello negro, corto, mi piel morena clara y mis ojos café. Había algo que no me dejaba parar de mirarlo. Era casi como si yo no estuviese controlando mi propio cuerpo. Cuando miré mi teléfono ya solo faltaban 15 minutos para entrar a clases, y el autobús que tenía que tomar se tardaba 20 en llegar. Había pasado 40 minutos mirando el espejo otra vez. Ni siquiera me dio tiempo de pensar lo extraño que fue. Ya iba tarde, solo corría el autobús, y sí, llegué tarde a la universidad ese día. Después de eso no pasó nada más con el espejo, eso hasta aproximadamente una semana después. Estaba muy cansado esa noche. Había sido una semana bastante pesada. Tuve exámenes y el trabajo estuvo ocupado, así que cuando llegué a mi cama caí como roca, hasta que otra vez empecé a escuchar aquellos ruidos que venían del espejo. Pero esta vez estaba tan cansado que ni siquiera me moví, aunque ahora esos susurros no eran ruidos raros como la última vez. Yo más dormido que despierto solo dije sí, sí, como si eso fuera a callar aquellos ruidos, pero los ruidos sí pararon, pues desperté hasta el otro día. Ahora que me pongo a recordar aquellos susurros que en ese momento ignoré y que ahora me arrepiento, decían algo como déjame entrar. Cuando desperté ni siquiera recordaba lo que me había pasado. Solo me levanté de la cama, hice mi rutina y me fui a la universidad. Y otra vez pasaron varios días sin que nada raro pasara, con la excepción de que me sentía muy cansado, a pesar de que no estaba ni siquiera trabajando tanto. Pero aún así me sentía muy mal. Entonces pasó la primera vez. Esa noche estaba durmiendo en mi cama. Eran no sé qué horas de la madrugada, tal vez las 3 o 4, cuando algo me despertó. Ruidos. Pero esta vez no venían del espejo, o eso parecía. Venían de debajo de la cama. En ese momento me di cuenta que estaba experimentando la parálisis del sueño, o subida del muerto como también se le conoce. No podía mover ni un músculo en mi cuerpo, con la excepción de mis ojos. Estaba aterrado, pues nunca me había pasado antes, mas sí había escuchado de eso y sabía lo que era. Estaba intentando relajarme y pensar que era algo normal, y nada malo me iba a pasar, cuando vi como algo salió debajo de mi cama, hasta mi campo de visión. Vi cómo empezaba a levantarse. Era una persona, pero extremadamente delgada.
Su piel seca, que parecía más el cartón cuando se moja y después se deja secar al sol, estaba pegada al hueso. Sus ojos también secos parecían más unas bolas de cristal sucio, y los pocos trozos de ropa que llevaba, muy sucias con polvo y muy vieja, y mechones de cabello, largo y blanco, pero solo en algunas partes de su cabeza. Pero lo peor fue cuando sonrió, con unos pocos asquerosos dientes, no amarillos, más bien eran café, casi negros. La piel en su cara estaba tan seca que cuando sonrió parecía que se iba a romper. Desperté gritando. Eran las 6:30 de la mañana. Después de ir al baño a lavarme la cara con agua fría, fui a revisar con miedo debajo de la cama. Intenté calmarme después de no encontrar nada. Nunca había tenido parálisis del sueño, pero sí sabía que podía causar alucinaciones. Así que tal vez solo había sido eso, una horrible pesadilla. De verdad lo quería creer. Estaba sentado en la orilla de la cama y entonces miré hacia abajo. En el suelo frente a mí vi que había mucho polvo, pero todo estaba solo en un punto, solo donde recordaba que había visto esa cosa la noche anterior. Fui por una escoba a la cocina y lo limpié. Me dije a mí mismo que ya estaba allí. Era solo polvo de los zapatos. Cuando me los quito todos los días y los guardo, el polvo cae y no me había dado cuenta. Dije en voz alta para tratar de hacerme sentir mejor, y lo hizo, al menos un poco. Lo que no sabía es que mi pesadilla estaba solo empezando, pues al principio tenía la parálisis una vez a la semana, después fue siendo cada vez más seguido, hasta que me pasaba casi todas las noches, siempre con esa cosa. Pero después de tantas veces me di cuenta de que no salía de debajo de la cama, sino que salía del espejo, y se arrastraba hasta la orilla de la cama, donde se ponía de pie. Lo peor es que cada vez esa cosa se parecía acercarse un poco más a mí. Me estaba volviendo loco. No sabía a quién acudir, ni pedir ayuda. No estaba seguro si era por la falta de sueño o algo más que me estaba pasando, pero cada día me sentía más cansado, agotado, como si algo estuviese drenando mi energía. Sé que la solución más lógica sería tirar el espejo o destruirlo, y fue lo primero que pensé cuando me di cuenta que esa cosa salía de aquel maldito objeto, y lo intenté, muchas veces, pero cuando iba con la intención de tirarlo a la basura, no podía ni siquiera llegar a tocarlo, pues reaccionaba en mi cama como 40 minutos hasta una hora después. Esto pasaba siempre. Intenté de todo, acercarme por atrás sin ver el reflejo, lanzarle algo para romperlo, pero siempre era el mismo resultado. Aparecía en algún lugar del departamento sin saber qué había pasado en todo ese tiempo perdido. Dejé de ir a la escuela y al trabajo. Estaba entrando en un estado de demencia. Ya no quería ni siquiera ir a dormir. Intenté irme del departamento. Le pedí permiso a un amigo para quedarme en su casa. No tenía mucho espacio, pero él me iba a quedar en su sofá. Me fui a dormir con la esperanza de al fin poder descansar. Entonces desperté a las 3 de la mañana, en mi departamento. Otra vez con la parálisis y otra vez esa cosa saliendo del espejo. Pero se veía más fuerte, si se le puede llamar así, pues las primeras veces que lo vi le costaba mucho trabajo ponerse de pie y mantenerse erguido, pero esa vez lo hizo con mucha más facilidad, y como dije antes, cada vez llegaba más y más cerca de mí. En esta ocasión casi toca la cama, y entonces me despertó mi celular. Era mi amigo preguntándome por qué me había ido en medio de la noche. Él dice que salió al baño como a la 1 de la mañana y escuchó que me levanté, así que fue a revisar. Me vio yéndome, me preguntó a dónde iba, solo volteé, pero no le dije nada y me fui. La situación se estaba saliendo de control, entonces recordé dónde había encontrado el espejo, en aquel basurero afuera del edificio de departamentos. Decidí ir a revisar. Necesitaba alguna información, lo que fuera, necesitaba saber qué estaba pasando. Llegué a la entrada y el guardia no me quería dejar pasar, pero en ese momento iba llegando un joven, y creo que escuchó que le estaba pidiendo al guardia que solo quería saber quién había tirado un espejo antiguo de madera. Él se acercó y me miró con curiosidad y me preguntó, ¿por qué quieres saber? Entonces le dije que yo lo había encontrado, y me lo había llevado a mi casa, pero algo raro estaba pasando con él. El joven se veía de dinero, pues aquel edificio de departamentos era de estudiantes de alta sociedad. Entonces el joven le dijo al guardia que estaba bien, me llevó hacia adentro donde los guardias no nos escucharan, y me contó que ese espejo era de su compañero de cuarto, otro estudiante de dinero. A este le encantaba el arte y las antigüedades. Un día, alguien, no sé quién, le ofreció ese espejo. Le dijo que era de un viejo coleccionista adinerado. Al morir, sus hijos vendieron todo a precios casi regalados, pues no heredaron el amor por las antigüedades de su padre.
El vendedor aseguraba que era una antigüedad de varios siglos y que venía desde alguna parte de Europa. El joven no sabía cuánto había pagado su compañero, pero seguramente no había sido barato. Entonces, ¿cómo terminó en la basura?, le pregunté, si es tan valioso. Bueno, me dijo el chico, después de que Rafael, que era el nombre del otro joven, lo llevara al departamento, se empezó a comportar raro. Se veía demacrado, aparte de que lo escuchaba gritar por las noches. Hasta dejó de ir a clases. Él decía que tenía pesadillas. Nunca me contó sobre qué, pero cada vez se veía peor, hasta que un día solo salió del departamento y nunca volvió. Intenté comunicarme con su familia, pero me dijeron que ellos también lo estaban buscando. La policía se involucró, pero hasta donde sé, no lo han encontrado. Les pregunté a sus familiares qué iban a hacer con las cosas de Rafael. Solo vinieron por algunas cosas y me dijeron que hiciera lo que quisiera con lo demás. Ese espejo siempre me dio escalofrías desde que Rafael lo trajo, así que yo solo lo saqué a la basura, con la mayoría de cosas que dejaron aquí. Fui en busca de respuestas, pero solo terminé más asustado y confundido. No era el primero al que le pasaba esto, parecía. Pero ¿qué iba a hacer? No podía huir. Yo lo había intentado, no había funcionado. Siempre que trataba de escapar, en algún punto aparecía de vuelta en mi departamento, frente al espejo. El joven me dijo que Rafael pasó 2 semanas con pesadillas, hasta que desapareció. Yo iba a tener 2 semanas el día siguiente, desde que empecé a ver aquella cosa salir del espejo. Me fui a mi casa, sin querer que se hiciera de noche. Sabía que aunque lo intentara no podía huir. De alguna forma o de otra aparecería en mi cuarto con esa cosa viendo. Me fui a dormir y sin falta, esa cosa apareció otra vez. No me podía mover, pero esta vez esta cosa estaba más cerca de lo que jamás había estado antes. Estaba asustado, pero también frustrado y enojado. No podía gritar, así que grité en mi mente con todas mis fuerzas. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué eres? Esa cosa me escuchó, no sé cómo, pero se acercó a mi oído. Sentí su olor pútrido. Pude ver cómo sonrió con aquella asquerosa sonrisa carente de la mayoría de dientes y me dijo, con una voz rasposa y entrecortada: «Soy tú». Entonces me desperté el día siguiente. ¿Soy tú? ¿Qué significa eso? No tiene ningún sentido. Pero nada de esa situación tenía. ¿Una persona saliendo de un viejo espejo? Tal vez solo me estaba volviendo loco. Sí, es la peor respuesta para mí, pero también es la única lógica. Ya me había resignado, no tenía salidas, no sabía a quién pedirle ayuda. Tal vez solo debía estar en algún hospital psiquiátrico antes de volverme una amenaza para la sociedad. Me paré de la cama y me paré frente al espejo, ese maldito espejo que tanto maldigo haber tomado. Solo miraba mi reflejo, mi semblante ojeroso y demacrado, ya sin esperanza, pero entonces el reflejo empezó a distorsionarse. Se veía como un espejismo, o como se ve una calle en un día con mucho calor. Mi reflejo empezó a cambiar por el de aquella cosa. Lentamente mi reflejo se transformó en él. El fondo también cambió. Parecía ser mi departamento, pero en ruinas, con las ventanas rotas y completamente vacío y lleno de lo que parecía arena y polvo, como en un desierto. Esa cosa estaba solo parada en el lugar donde estaba yo. Entonces aquella sensación de perder la conciencia me golpeó otra vez, pero no aparecía en otro lugar de la casa. Cuando reaccioné, estaba del otro lado, en el lugar en ruinas. Miré el espejo y con horror me miré en el otro lado, o eso pensé, pues vi mi reflejo en mi departamento, sonriéndome. Empecé a gritar en pánico cuando me di cuenta que no era mi reflejo. Era mi cuerpo, sí. Lo puedo describir así, pues esa cosa estaba usando mi cuerpo, y yo estaba atrapado en este lugar horrible. Empecé a golpear el espejo, pero mi reflejo o mi cuerpo en el otro lado solo se fue hasta que ya no lo pude ver más, dejándome ahí, solo. Después de golpear el espejo intentando cruzar de regreso, solo lo rompí. Estaba aterrado, confundido. No sabía dónde estaba. Mi reflejo en un trozo de cristal del espejo roto. Seguía siendo mi cara, pero esa cosa estaba usando mi cuerpo en el mundo real. Entonces, ¿qué era yo? ¿Un reflejo? Salí afuera de la casa en ruinas, pero afuera no había nada, ni nadie, ni siquiera animales. Es como el mundo real, pero completamente desolado y desértico. Hay ruinas de algunas construcciones, pero aparte de eso no hay nada. No hay plantas, no hay agua, no hay comida. El sol nunca se mueve, siempre está en el punto más alto del cielo, siempre calcinante. No sé cuántos días han pasado, tal vez años, décadas, siglos, no lo sé.
El sol no se mueve, así que es casi imposible saber con exactitud cuánto ha pasado. Al parecer no puedo morir, aunque tampoco estoy seguro si sigo vivo, pues ha pasado mucho, mucho tiempo. Y aunque siento hambre, sed, calor y dolor, sigo aquí. Mi piel se ha secado tanto que parece cartón secado al sol. Lo sé porque puedo ver mis manos. Así que solo sigo aquí, vagando por este desierto sin fin, en esta agonía, como un cadáver seco andante. Pero hoy parece que algo cambió. Encontré una construcción que parecía ser diferente a las demás, así que entré. Se veía igual a todas las demás, lleno de polvo y arena, pero había algo que me atrajo desde que la vi. Fue como si me estuviese llamando. Cuando entré, lo primero que vi fue un enorme espejo con un marco de madera labrado. Me acerqué, pero en lugar de mi reflejo, vi mi cuerpo. Sí, ese es mi cuerpo, mi cabello rubio y mis ojos azules. Se ve un poco más bajo y habla un idioma que no entiendo, pero hace tanto tiempo que no escucho otra voz humana, tal vez ya ni siquiera recuerdo bien cómo me veía o sueno. Veo una mujer que lo cuida, veo cómo juega con sus juguetes, maldito, usando mi cuerpo como si fuera suyo. Pero después que encontré este espejo, me siento más fuerte, casi como si estuviera tomando su fuerza. Ya casi estoy listo para intentar cruzar. Cada vez puedo entrar un poco más. Sé que me escucha, veo su miedo, sabe que iré y tomaré lo que es mío.